Buenas tardes, buenos días o buenas noches. El siguiente problema tiene que ver con independencia lineal de vectores. Nos dice el problema, sean v1, v2 y v3 vectores linealmente independientes de un espacio vectorial V. Demuestre que los vectores v1, 2v1 más v2 y 3v1 más 2v2 más v3 son linealmente independientes. Primero recordemos cuando los vectores son linealmente independientes. Nos dice que unos vectores de v1 hasta vm son linealmente independientes si toda la expresión alfa 1 v1 más alfa 2 v2 más alfa m por vm es igual al nulo del espacio. Tiene como única posibilidad de que alfa 1, alfa 2 hasta alfa m todos sean iguales a 0. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos el problema. ¿Qué sabemos? Nos dan como hipótesis que v1 y v2 son vectores linealmente independientes. Es decir, que un beta 1 por v1 más un beta 2 por v2 más un beta 3 por v3 es igual a 0, donde beta 1, beta 2 y beta 3 son iguales a 0. Son iguales a 0. Son iguales a 0. Entonces, esa es nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué debemos probar? Vamos a escribir. Hay que probar que estos vectores que tenemos por acá, v1 y 2v1 más v2 y 3v1 más 2v2 más v3 son linealmente independientes. Y bueno, entonces, ¿qué significa que ellos sean linealmente independientes? Que debe existir un alfa 1 por v1 más un alfa 2 y mi segundo vector, que es toda la suma, es decir, 2v1 más v2 más un alfa 3 multiplicado por mi tercer vector, que es una suma igual 3v1 más 2v2 más v3 igual a 0. Debemos demostrar esto y además estos vectores sean linealmente independientes. ¿Qué se debe cumplir? Se debe cumplir que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 sean 0. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para resolver nuestro problema? Vamos a trabajar con esta ecuación y del lado izquierdo vamos a agrupar los términos que contengan v1, v2 y v3 para poder aplicar nuestra hipótesis que v1, v2 y v3 son linealmente independientes. Entonces vamos a distribuir alfa 2 acá, alfa 3 en esta suma y luego agruparlos. Entonces tenemos alfa 1 por v1 más 2 alfa 2 por v1 más alfa 2 por v2 más 3 alfa 3 v1 más 2 alfa 3 v2 más alfa 3 v3 igual a 0. Ahora vamos a agrupar los términos que tengan v1, v2 y v3. Entonces vamos a ver, v1 tenemos uno por acá, tenemos otro y tenemos otro por aquí y listo, ya no tenemos más términos con v1. Ahora vamos con términos que contengan v2. Tenemos uno por acá y otro por acá. Y que contengan v3 solo tenemos un término. Entonces ese nos va a quedar solito. Entonces agrupamos los términos que contengan a v1. Tenemos el primero que es alfa 1 por v1. Entonces nos va a quedar alfa 1. El segundo lo tenemos por acá. 2 alfa 2 más 2 alfa 2. Y tenemos el tercero en color verde que es 3 alfa 3 más 3
alfa 3. Cierro acá y multiplico por V1, que sacamos a factor común. Luego los términos que tiene V2, que son los que están en color morado. Tenemos más, en el primero nos queda un alfa 2, más en el segundo nos va a quedar un 2 alfa 3. 2 alfa 3 por V2. Y ahora los términos que tengan V3, que en este caso solo es 1, entonces nos va a quedar de la siguiente manera, más alfa 3V3 igual a 0. Pero ahora, si somos observadores, vamos a ver esto. Tenemos acá un término multiplicado por V1. Aquí tenemos un término multiplicado por V2 y acá tenemos otro. ¿Qué pasa si ese término yo lo quiero ver como? ¿Qué pasa si ese término yo lo quiero ver de esta forma? Quiero que esto sea acá un beta 1, acá un beta 2 y este alfa 3 como un beta 3. Esto que tenemos aquí es una combinación lineal de V1, V2 y V3 que es igual a 0. Y según nuestra hipótesis, esos vectores V1, V2 y V3 son linealmente independientes. Por lo tanto, estos valores de beta 1, beta 2 y beta 3 deben ser iguales a 0. Deben ser iguales a 0. Entonces, ahora es alfa 1 más 2, alfa 2 más 3, alfa 3 igual a 0. Y alfa 2 más 2 alfa 3 igual a 0. Y alfa 3 igual a 0. Recuerden que queremos ver si los vectores V1, 2V1 más V2 y 3V1 más 2V2 más V3 son linealmente independientes. Es decir, que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 sean 0. Entonces ya encontramos uno, que alfa 3 es 0. Ahora, de la ecuación número 2, numerémoslas acá, 2, 1 y 3. De la 3 obtenemos que alfa 3 es 0. Tenemos el primero. Y ahora de la 2, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos acá que alfa 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque nos dice que alfa 2 más 2 alfa 3 es igual a 0. Pero alfa 3 es 0. Entonces 2 por 0 es 0. Obtenemos que alfa 2 es 0. Ya tenemos 2 y vamos a la primera ecuación. En la primera ecuación, igualmente vamos a obtener que alfa 1 es 0. ¿Por qué? Sustituyendo alfa 3 igual a 0 y alfa 2 igual a 0, encontramos que alfa 1 es igual a 0. Entonces, como alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son iguales a 0, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que V1, 2V1 más V2 y el vector 3V1 más 2V2 más V3 son linealmente independientes. Y entonces con esto estaríamos terminando nuestro problema.